Muy buenas noches, estimados participantes. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDAP. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso especializado denominado Abordaje Familiar a través de la visita domiciliaria y elaboración del informe social, el cual estará a cargo por nuestra ponente, la magíster Joyce Ordóñez Gómez, quien es magíster en gerencia social por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Bien, estimados participantes, para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras, asimismo aquellos que desean formular sus preguntas, pueden realizarlo a través del chat o en su defecto pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordemos, estimados participantes, que las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo a la sesión que se va a abordar en esta oportunidad. Asimismo, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en nuestra plataforma Zoom de ANDAP. Con ello podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. A ver, permítame compartir la pantalla. Muy bien. ¿Se puede observar? Sí, ahora sí se observa, solamente hay que poner en pantalla grande, por favor. Ahí. A ver, ahorita. Bien, ahora sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio el día de hoy a este nuevo curso. Bueno, primero darles la bienvenida, saludarlos, saludarlas. Y también las disculpas del caso, se me presentó un inconveniente y bueno, acabo de llegar. Pero vamos a empezar con este importante curso, sobre todo para quienes estamos en el área de las ciencias sociales, en el área del trabajo social también. Son técnicas básicamente importantes, indispensables, y en el caso de los informes sociales son exclusivas, ¿no? Entonces es necesario ver en qué casos podemos usar ambas herramientas, tanto la visita domiciliaria como el informe social. Y una de estas formas, digamos, uno de estos, digamos, de las espacios donde podemos aplicar, donde podemos ejecutar estas técnicas, es justamente el abordaje familiar, ¿no? Viendo un poco las situaciones diversas que enfrentan las familias. Y es así que vamos a trabajar, bueno, ya me han presentado, mi nombre es Joyce Ordóñez Gómez, y vamos a trabajar en un primer momento algunos temas importantes. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la familia para poder abordar básicamente este sistema humano, ¿no? Pero vamos a tener que comprender un poco sobre estos tipos, las funciones de la familia, los roles, las dinámicas. Vamos a hablar un poco también de los cambios y vamos a ir aterrizando a los instrumentos de abordaje familiar. Dentro de estos instrumentos podemos encontrar a las visitas domiciliarias y a los informes sociales. Entonces, sin más, vamos a dar inicio, vamos a empezar conociendo un poco por familia. ¿Qué entendemos por familia? Em, es un tema que básicamente lo llevamos hasta desde la educación básica, ¿no? Desde la primaria, secundaria, que básicamente es uno de los temas principales que se trabaja dentro de la currícula educativa, ¿no? Entonces, viendo desde un aspecto ya más profesional, podemos considerar a la familia como un sistema humano, ¿no? Un sistema por la complejidad en la que podemos distinguir esta palabra de ser un sistema y que básicamente este sistema va a estar unido por relaciones, ¿no? Va a estar unido por relaciones. Principalmente estas relaciones van a ser afectivas, pero también de consanguinidad, ¿no? Anteriormente, hace muchos años incluso, por mucho tiempo se creía que las familias solamente eran las que estaban unidas por la sangre, ¿no? Los parientes. Pero, como sabemos, desde las ciencias sociales igual, siempre la realidad supera, pues, a veces las expectativas. La sociedad es cambiante, las personas son cambiantes, y en ese aspecto es que vemos
que las familias también son cambiantes y ahora no solamente hablamos de esta unión por consanguinidad, sino también de estas uniones afectivas, ¿no? Y que básicamente van a cumplir ciertas funciones, ciertos roles, ¿no? Ciertos aspectos dentro de una sociedad. Pero al ser un sistema humano, este sistema va a facilitar el desarrollo de las personas que conforman este sistema o este grupo, ¿no? Y vamos a ir viendo también algunas características también de la familia para poder observar que las familias tienen una función básica, ¿no? Que es exclusivamente, digamos, el hecho de garantizar el desarrollo de cada uno de sus integrantes. A ver, un momentito, por favor. La pantalla se me ha borrado. Ya, ahora sí. Ahora bien, una familia, ¿no? Tiene diferentes ciclos, digamos, tiene un ciclo de vida, ¿no? En la que tiene diferentes aspectos, diferentes etapas y que de cierta forma durante todas estas etapas, durante toda esta convivencia, se van a ir generando, se van a ir desarrollando e implementando estrategias, ¿no? Estrategias que van a permitir una dinámica funcional o una dinámica disfuncional, ¿no? Ya que al trabajar con personas, con humanos, dentro y fuera del marco familiar, vamos a encontrar diferentes factores, diferentes situaciones que van a alterar a este sistema humano. Entonces, cuando las personas nacen, ya se encuentran inmersos en una primera agrupación de su vida, que es la familia, ¿no? Que no necesariamente es una familia nuclear, sino vamos a ir viendo también cómo son estas familias. De este modo, entonces, podemos considerar que el grupo primario por excelencia lo podemos denominar como familia, ¿no? La familia porque, digamos, es en este grupo donde se empiezan las primeras experiencias sociales que van a ser indispensables para las personas. Entonces, dejando a un lado un poco esta definición estricta del concepto de familia, es innegable que el grupo familiar va a constituir el marco principal del desarrollo de las personas y va a ser el primer elemento socializador de las personas. Las personas, los seres humanos que nacen, que empiezan una vida, van a necesitar un círculo de de personas donde van a empezar a aprender, a desarrollarse, a socializar. Y este círculo es la familia, ¿no? Entonces, este aspecto importante para poder esclarecer, digamos, el concepto de lo que es las familias. ¿Qué más vamos a ver entonces y vamos a resaltar de las familias? Y aquí hay algo importante que, por ejemplo, nos menciona Ríos González en el 2003, que de hecho siempre considero este concepto para poder llevar a cabo, comprender un poco sobre lo que es esta dinámica o un poco el tema conceptual de lo que es la familia. Déjame un minutito, por favor. Bien, gracias. Entonces vamos viendo que dentro de este concepto que nos menciona Ríos González, nos habla que el grupo humano integrado por diferentes miembros que están relacionados por vínculos de afecto, de sangre o de adopción, es la familia, ¿no? Y en el que se hace posible la maduración de las personas a través de encuentros perfectivos y contactos continuos e interacción comunicativa, ¿no? Una de las funciones claves, que es el tema de interacción y de comunicación, que va a hacer posible la adquisición de una estabilidad personal, una cohesión interna y una posibilidad de progreso evolutivo según las necesidades profundas de cada persona o de cada integrante de la familia en función del ciclo evolutivo en el que se encuentre y acorde con el ciclo vital del propio sistema familiar. Las familias tienen un ciclo evolutivo. Cuando se conforman, cuando van pasando, digamos, a otra etapa, que puede ser el tema de los hijos, ¿no? La maduración, cuando los hijos salen, ¿no? Todo un ciclo de evolutivo, digamos, de una familia, y que en cada uno de este ciclo, en cada una de estas etapas,
las familias van a ir viendo cómo es que se va generando, digamos, estrategias, formas, acciones que les permitan tener cierta estabilidad y un progreso evolutivo. Algunas fracasan, digamos, en el aspecto, en el proceso, ya que no todas las familias pues son estables o tienen una dinámica saludable, ¿no? O funcional. Pero es algo que lo vamos a ir viendo también en las demás diapositivas. ¿Por qué hablamos de que una familia es un sistema? Porque hay interacción entre sus integrantes. Entonces, entre los miembros de esta familia vamos a encontrar sistemas, es decir, una unión entre todos, vamos a ver comunicación y vamos a ver interacción. Estos tres aspectos se va a encontrar entre los miembros, sistemas, comunicación e interacción. Esto es algo que distingue a las familias de cualquier otro grupo humano que podamos encontrar en la sociedad propia. La familia entonces, por ende, no es un sistema estático, ¿no? No es un grupo estático, ni inmutable, sino más bien va a permanecer, va a estar, digamos, permanentemente en un proceso de transformación. Ese proceso de transformación, de acuerdo a los factores, al contexto, a las características, a los integrantes, al aspecto económico, al aspecto social, psicológico, a diferentes aspectos, diferentes factores que encontremos, las familias siempre van a estar en un proceso de transformación. ¿No? Entonces, vamos a ir viendo que una de las características, digamos, que encontramos en las familias es la maleabilidad, ¿no? Ya que las personas tienden, ¿no? Tienden a moldarse también, tienden a adaptarse a estas transformaciones, a estos cambios que encontramos, ¿no? Y siempre va a ser inconcluso, digamos, porque siempre va a ir cambiando, ¿no? Vamos a estar siempre en un proceso de formación en diferentes etapas de la vida familiar, ¿no? Por los propios mecanismos internos y cambiantes que se dan dentro del sistema familiar y por las relaciones entre sus miembros. Entonces, cuando hablamos de este proceso de transformación en la que se da por diferentes factores, uno de estos factores también es estos mecanismos internos y cambiantes que hay en el sistema familiar, es decir, en las relaciones que hay entre sus integrantes. Asimismo, también por el cambio de las estructuras. Podemos ver una familia, digamos, al inicio nuclear y luego va a ir creciendo, se va a volver extensa, política y todo, ¿no? Entonces vamos viendo que se va a ir adaptando a un proceso de transformación. Y finalmente también se va a cambiar o se va a transformar por las características propias de otros sistemas sociales que van a imponer sobre ella vinculaciones inevitables en el sistema social, económico y educativo, ¿no? Entonces, la familia, al ser un sistema, no es solo un sistema cerrado, digamos, interno, sino también un sistema que interactúa con otros sistemas, ¿no? Ya sea otras familias, sean algunas otras instituciones, otros aspectos que están presentes en la sociedad y que por este mismo proceso de transformación van a interactuar entre los sistemas. La familia no es sino una institución que comparte con otros grupos u otros sistemas la finalidad específica de satisfacer las necesidades del individuo, sistematizando así un conjunto de pautas de comportamiento estable, ¿no? Entonces vamos viendo algunos aspectos claves cuando trabajamos con familias, ¿no? Algo importante y de cierta forma no es que exista, digamos, una estructura única de lo que es, de cómo catalogar a los tipos de familia. Algo dos, algunos, digamos, tienen otra categoría para distinguir a algunos de estos tipos de familia y otros pues tienen distinto también, ¿no? Vamos aumentando los tipos de familia de acuerdo también a la gran variedad, a los cambios sociales, a los cambios coyunturales también, y vamos viendo que los tipos de familia van a ir modificándose, ¿no? Ya no es este modelo modelo tradicional, digamos, primario que siempre encontrábamos, que eran las familias nucleares y extensas, ¿no? Sino que ahora vamos viendo que existen diferentes tipos de familia que van naciendo de la misma dinámica de la sociedad y de los cambios estructurales de la familia.
¿no? Es así que, por ejemplo, tenemos familia de origen, que digamos no necesariamente puede ser la mamá o el papá, sino tal vez el abuelo con una tía o la mamá con un hermano, ¿no? Entonces, pero es la primera, el primer grupo humano donde llega un ser humano, ¿no? Digamos, un bebé nace, ¿no? Y está al cuidado de los abuelos. Es su familia de origen, ¿no? Es su familia de origen. Hay también las familias extensas, que bueno, ya seguramente hemos escuchado en muchas ocasiones, son las familias que están constituidas por diferentes integrantes de la familia, pueden ser los abuelos, los tíos, las tías, ¿no? Los primos, primas, ¿no? Son familias amplias. Bueno, también tenemos las familias nucleares, que básicamente está conformado por la mamá o básicamente los progenitores y los hijos, ¿no? Este modelo, digamos, de familia. Tenemos las familias reconstituidas, en otros casos, otros autores lo llaman familias reconstruidas o familias ensambladas, ¿no? Entonces vamos viendo diferentes terminologías, pero la descripción o digamos la definición tiende a ser la misma, ¿no? Es decir, padres o digamos, parejas que han tenido parejas previamente y que han tenido hijos con esa otra pareja, y bueno, se divorciaron, se separaron y constituyeron un nuevo hogar, ¿no? Una reconstitución. Este tipo de familias existen mucho, sobre todo en las zonas más vulnerables. No es que sea exclusiva, de hecho, pero sí se va viendo, digamos, ciertas características en algunas zonas, ¿no? Entonces vamos viendo este tipo de familias también que están muy presentes en la sociedad. Las familias monoparentales, que puede ser a cargo de la mamá o a cargo del papá. O sea, hay la presencia solamente de uno de los progenitores, ¿no? Este tipo de familias también vamos viendo en muchas situaciones de vulnerabilidad, ya que solo un progenitor, ¿no? O la progenitora asume, digamos, todas las funciones de ambos padres, ¿no? Todas las funciones que tienen que garantizar las familias, que lo vamos a ver también. Existen las familias numerosas, que básicamente pueden tener mayor presencia de hijos, ¿no? Se tiene, digamos, más hijos, más o niños que, digamos, pueden ser parte también de una familia de origen, ¿no? Van cumpliendo, digamos, con esta mirada de las familias que tienen mayor cantidad a diferencia de las familias nucleares. Este tipo de familias, las familias homoparentales, que también ya se va teniendo, digamos, la presencia y que de cierta forma siempre ha generado también mucha controversia por un tema tal vez más digamos, cultural, ¿no? De tradición, pero es un tipo de familia que está presente, ¿no? De ambos progenitores, progenitoras del mismo sexo, ¿no? Entonces rompen, digamos, con este esquema de la mujer, varón, sino más bien de ambos del mismo sexo, ¿no? Van conformando su propia familia. Las familias adoptivas, que básicamente son familias que eh, cuidan, ¿no? O ya empiezan a tener una tutela de un menor de edad a base de un proceso más legal, ¿no? Es decir, de una adopción, ¿no? Porque el menor puede estar en una situación de abandono. Las familias de acogida son los tipos de familia que digamos, se les brinda a un menor para que los cuide momentáneamente, ¿no? Es decir, lo acoja a este niño o esta niña para que los vayan cuidando, digamos, momentáneamente hasta que se resuelva, digamos, la situación legal de este menor, que dicho sea de paso, está dentro de esta familia acogida porque ha sido digamos, víctima de alguna vulneración de derechos, ¿no? Y por eso es que el Estado, ¿no? Dicta como una medida de protección que este menor puede entrar a una familia de acogida. Y bueno, ahora también vamos viendo las familias sin hijos, ¿no? Es decir, las parejas que son solteras, incluso pueden tener mascotas, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que las familias se van cambiando, van modificando, se van, digamos, realizando, vamos teniendo diferentes tipologías de acuerdo también a todos estos cambios, digamos, sociales que vamos viendo y que se van generando nuevos modelos de familia, nuevos tipos de familia. Ahora bien, vamos a ir viendo entonces qué funciones van cumpliendo las familias, ¿no? Ya estamos viendo los tipos, estamos viendo un poco el tema conceptual, pero vamos a ver entonces eh, qué funciones
cumple las familias? ¿Por qué son tan importantes las familias que estamos, con las que estamos, digamos, trabajando? Porque es que hablamos que las familias son la principal célula de la sociedad, es el principal sistema humano. ¿Por qué hablamos de ello? Porque básicamente las familias tienen que cumplir con ciertas funciones, funciones que van a garantizar cierto, digamos, cumplimiento de algunos derechos, ¿no? De los integrantes de esta familia, de cada uno de los miembros de este grupo social. Por mucho tiempo se creía que las familias tenían como principal función el hecho de procrear. Actualmente, dentro de los cambios, digamos, de las familias, pues esta función se ha visto, digamos, un tanto eh, digamos, cuestionada en el sentido de que no todas las familias, pues, que ahora se han constituido, que están constituidas, ¿no? Tienen por finalidad la procreación, ¿no? Pero igual muchos autores lo siguen considerando como tal, más que por un hecho de tener hijos, sino más bien por conformar una familia como tal, así sean una pareja sin hijos, ¿no? Pero ya forman una familia. Ahora, otra de las funciones que sí cumplen, digamos, las familias es el de proveer calidad de vida a través de diferentes aspectos, ¿no? Calidad de vida no solamente en el aspecto económico, sino también estamos hablando de la parte emotiva, la parte psicológica, ¿no? La parte más afectiva. Por eso es que hablamos de la calidad de vida, pero a través del afecto, de la vivienda, de la alimentación, del vestido, de la recreación, instrucción escolar, asistencia mutua, seguridad económica, seguridad social y de salud, ¿no? Diferentes aspectos, diferentes dimensiones que responden, de hecho, a los derechos básicos de cada persona, ¿no? Asimismo, también dentro de las funciones tenemos el bienestar familiar, ¿no? El bienestar familiar que básicamente nos permite asegurar una forma, digamos, de protección, de cuidado hacia cada uno de los integrantes de una familia. Esto es importante en cuanto al fomento de valores, ya que para otros autores lo pueden denominar así, de hecho no es solamente un tema de fomento de valores, sino más bien se habla de una educación social, ¿no? Aspectos, habilidades sociales que si bien pueden ir aprendiendo, digamos, en los colegios, en las escuelas, pero el principal y el primer espacio social donde aprenden estas habilidades, estos valores, esta formación, todo el tema educativo social, es dentro de las familias, ¿no? Entonces, esta es una de las funciones que tienen las familias con respecto a los integrantes de su grupo, ¿no? Y el desarrollo de las habilidades sociales, ¿no? Que tiene que ver también con lo que les mencionaba, la educación social. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Un momentito, por favor. Listo. Vamos a admitir a las personas que están entrando. Otra de las funciones también que vamos viendo, bueno, ya estamos viendo el tema de cubrir las necesidades, ¿no? Las necesidades de las personas, incluyendo el aspecto emotivo, afectivo, y también el aspecto físico. Y finalmente también hemos visto el tema de la educación social, ¿no? Es decir, la educación informal, el tema el fomento de las habilidades sociales, ¿no? De los valores, ¿no? Que es básico también dentro de las funciones de las familias. Ahora bien, vamos a ir entrando entonces a lo que son las dinámicas y los roles familiares, ¿no? Ya que vamos viendo que ya hemos considerado como uno de los puntos importantes que una familia es un sistema, ¿no? Y al ser un sistema abierto, los integrantes van a interactuar entre sí, es decir, va a haber una interacción interna, pero también va a haber una interacción externa con otros subsistemas u otros sistemas
dentro de un espacio, ¿no? Entonces vamos viendo que dentro de esta dinámica encontramos un sistema abierto en el que la familia interactúa con otros sistemas, pero también vamos viendo que existe una interacción con subsistemas, es decir, entre los integrantes. ¿Cómo podríamos diferenciar esta dinámica? Bueno, hay un subsistema conyugal, es decir, la pareja, y la interacción, estos lazos, digamos, o estas relaciones van a ser distintas entre ellos que, por ejemplo, el subsistema parental, es decir, del hijo con la madre o del hijo con el padre o de la hija con la madre o de la hija con el padre, ¿no? Entonces, esta ya es una relación más parental, ¿no? Más parental de los hijos o hijas con los progenitores o los padres, ¿no? O los cuidadores. ¿Cuál va a ser, digamos, esta dinámica dentro de este subsistema? Va a ser el de proveer, ¿no? Porque los padres van a tener esa obligación, el de proveer, el de brindar afecto, alimentación, seguridad, cuidado, una función más educadora y también de autoridad. ¿No? Y aquí vamos a ir viendo, digamos, estas formas de crianza, ¿no? Autoridad en el sentido de poder, ya que al ver que una familia va a lograr, digamos, o va a tener como principal función el de lograr el desarrollo de cada uno de sus integrantes, tiene que ver también con una mirada de autoridad, es decir, de reglas, ¿no? De reglas, de límites, que es necesario también para el desarrollo de cada integrante de la familia. Y vamos viendo que también existe otra dinámica dentro de un subsistema que es un subsistema más fraternal, que es decir, entre hermanos, ¿no? Esta relación entre hermanos va a ser muy distinta a la que puede tener esta relación de pareja, lo que puede tener esta relación parental, ¿no? Entre hermanos lo que va a primar va a ser la solidaridad, la comunicación, la protección, ¿no? Estos aspectos comunes, digamos, que hay en estas relaciones fraternales. Entonces, eh, cuando en ocasiones, cuando un subsistema no cumple, digamos, con estos roles, por lo general, ¿no? Estos roles van a ser asumidos por otro subsistema. Ejemplo, cuando vemos que los hermanos mayores se encargan de cuidar a los menores, ¿no? De hecho, que tiene que ver con un tema de deberes, tal vez de ayudar, de apoyar, ¿no? Pero pero existen casos en las que los progenitores son ausentes, ¿no? O son ausentes o suelen dejar, digamos, la casa permanentemente y quien asume la responsabilidad que debería hacerla este subsistema parental, ¿no? Lo asumen los hermanos, ¿no? Entonces, cuando uno de estos roles no está siendo cumplido por quienes deberían, por el subsistema correspondiente, otro subsistema digamos, suele asumir esta responsabilidad o estos roles, ¿no? Entonces, eso para poder también ir aclarando lo que sucede en muchas familias. Bien. Entonces, hemos hablado de las dinámicas, de los roles, ¿no? Y vamos viendo que existe también las dinámicas, ¿no? Y vamos a considerar dos tipos de dinámicas, ¿no? Dos tipos de dinámicas familiares, que creo que son las que encajan perfectamente cuando hablamos de estas funciones o de las dinámicas o del funcionamiento general de las familias, ¿no? Si bien podríamos ir catalogándolo de diferentes miradas, diferentes perspectivas, pero vamos viendo cómo es que las dinámicas estos dos tipos de dinámicas nos pueden ayudar, digamos, a comprender a grandes rasgos la parte funcional de las familias. Vamos viendo las dinámicas funcionales, es decir, las familias, digamos, que tienen una relación funcional, positiva, saludable, ¿no? En la que se caracteriza principalmente porque en las familias se satisface las necesidades emocionales. No solamente las necesidades físicas, sino hablamos de las necesidades emocionales. Asimismo, permite el crecimiento y el desarrollo de todos sus integrantes.
Cuando hablamos del desarrollo y crecimiento, es un trabajo no solamente de brindar, digamos, soporte emocional, sino también soporte físico, ¿no? Y eso es a lo que se abarca, digamos, estas dinámicas funcionales. Asimismo, cuando las familias, ¿no? Dentro, digamos, sus integrantes de esta familia van a empezar a generar, a fortalecer sus autoestimas y la autonomía sólida y van a aprender a socializar. Esa es otra de las funciones o otra de las características de las familias funcionales. Asimismo, con respecto a los roles y los límites, ya que los roles y los límites van a estar bien definidas y van a ser compartidas, ¿no? Sobre todo ello que van a ser compartidas por todos los integrantes de la familia. Asimismo, también los conflictos, que son parte y es parte, digamos, de los procesos evolutivos de las familias, es que los conflictos van a abordarse, estos conflictos van a abordarse de forma constructiva, ¿no? Y esta es una de las principales diferencias que vamos a encontrar entre las familias funcionales y las familias disfuncionales, ¿no? Ya que los conflictos van a estar presentes siempre, pero es cómo se aborda y cómo se trabaja estos conflictos. En el caso de las dinámicas o de las familias con dinámica funcional, vemos que estos conflictos se van a abordar de forma constructiva, lo que no necesariamente pasa dentro de las familias disfuncionales. Una familia funcional es flexible y se va a cambiar, se va a adaptar a los cambios que van a venir, no solamente cambios, digamos, sociales o coyunturales, sino también a los cambios dentro de la familia misma, ¿no? El cambio tal vez de trabajo de uno de los progenitores o de edad de uno de los niños o de estudio, ¿no? Entonces se va a ir cambiando, digamos, o adoptando estos cambios permanente, bueno, va a ser flexible, va a ser una familia que va a poder, digamos, adaptarse a esos cambios, ¿no? Y va a mantenerse de esa misma, en esa misma unidad. Y finalmente también vamos a encontrar que las familias funcionales van a hacer planes juntos y van a disfrutar al compartir de esos planes, ¿no? Digamos, todo el aspecto más bonito, digamos, por decirlo, vamos a encontrar en las familias funcionales. En la práctica, muchas veces podríamos decir, pero esas familias no existen, ¿no? Pero en realidad, cada familia cree que es la familia perfecta, ¿no? No es que haya un instrumento, digamos, que te dice, esta es la familia perfecta y qué cosa se cumple o no, porque no en todas las familias se cumple cada una de estas características, ¿no? Algunas pueden coincidir con uno, con otro, con otra característica, pero siempre va a tener sus propias debilidades, ¿no? Entonces, la idea es qué tan flexible y adaptativa es esta familia con respecto a estos cambios. Y recordemos que es, pues, como les vuelvo a mencionar, ¿no? Para cada familia, ellos creen que están en una familia perfecta, ¿no? Por ejemplo, nosotros, cada uno de nosotros viene de una familia y no podríamos decir mi familia es la peor, ¿no? Porque no estaríamos, digamos, conscientes de ello. Pero existen sí ciertas situaciones que hacen que una familia sea disfuncional y por ese hecho es que el Estado en muchas ocasiones interviene a través de las medidas de protección, ¿no? Sobre todo porque se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son dependientes de esta familia, ¿no? Estos casos los llamamos a las familias en situación de riesgo, por ejemplo, ¿no? Que están digamos que hay presente diferentes factores que ponen en riesgo el desarrollo, ¿no? El cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes que están dentro de esta familia, dentro de este sistema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas de estos aspectos, digamos, compartidos dentro de las dinámicas disfuncionales en las familias? Podemos encontrar, podemos encontrar que existe un comportamiento inadecuado e inmaduro entre los padres. Asimismo, que existe una falta de comunicación efectiva y un apoyo emocional dentro de los integrantes. Cuando hay roles poco claros y rígidos, ¿no? O sea, son muy
son muy, digamos, no son claros, concisos, pero también pueden ser rígidos, ¿no? Que no pueden ser flexibles, no hay forma, digamos, de poder ver o negociarlo, ¿no? Hay conflictos permanentes y no se sabe cómo abordar estos conflictos, sino que suele ser repetitivos. Cuando hay una falta de límites saludables y de respeto mutuo, también estamos hablando de una familia con dinámica disfuncional. Se puede presentar adicciones y no se sabe cómo abordar, digamos, evitar que existan estos tipos de acciones como la adicción, ¿no? O tal vez hay una indiferencia por parte de los padres o de los cuidadores y pues dejan que se genere, digamos, estas acciones o esta adicción a diferentes sustancias, ¿no? Entonces, aquí ya hablamos de una familia tipo disfuncional. Asimismo, también podemos encontrar la negación de los problemas familiares, ¿no? Como ya le mencionaba, existen muy pocas familias que dicen, bueno, mi familia está mal, ¿no? Por lo general creemos que es la familia que, bueno, puede tener sus problemas, pero que está bien, ¿no? Pero en realidad tendríamos que ir analizando cada uno de estos aspectos y en muchas de las familias disfuncionales niegan que existen problemas familiares, ¿no? Todo está bien, hablamos, nos comunicamos, me apoya, no me apoya, entonces vamos viendo que existe una negación clara sobre estos aspectos que están poniendo en riesgo o que están generando esta dinámica. Asimismo, se generan o se presentan hechos de abuso, ¿no? Como violencia física, psicológica o sexual. Hablamos de abuso porque hay una relación de poder ahí, ¿no? Es decir, el padre que tiene más poder, no solamente por la edad, sino también por la dependencia que tiene el niño hacia el padre, hay una situación de abuso porque hay una relación de poder ahí, ¿no? Uno está en desventaja del otro y en vez de cubrir esa desventaja, más bien se aprovecha de esa desventaja y genera, digamos, hechos de violencia, ya sean físicas, psicológicas o sexuales. Asimismo, también vemos que dentro de las familias disfuncionales encontramos a los padres que no cumplen con sus responsabilidades o hay una incapacidad para reconocer sus propios errores y asumir cambios, ¿no? Y asumir nuevos cambios. Entonces, estas son algunas características, son algunas características que encontramos en las familias, básicamente. Bien. Y como ya lo íbamos hablando al inicio, ¿no? Los tipos de familia han ido aumentándose con respecto a la realidad que vamos viendo, ¿no? De cómo es que va cambiando nuestra sociedad, de cómo es que las mismas familias van adaptándose, van cambiando, van modificándose de acuerdo a las realidades, al contexto, a la coyuntura, a las diferentes situaciones que se encuentran. ¿Y cuáles son estos cambios principales que se ha visto en las familias, ¿no? Existe, ya como lo mencionábamos en las diapositivas de los tipos, existen, digamos, diferentes tipos de familia que por muchos años se creía que era esas, las únicas, ¿no? Las familias nucleares, las familias extensas. Pero ha habido un cambio significativo con respecto a este modelo de familia. Ya no vamos viendo familias nucleares propiamente, sino también ya vamos observando que existen familias más extensas, que están constituidas sí por los progenitores, ¿no? Pero también por la descendencia directa o dependiente de la misma, ¿no? Puede ser los hijos, las hijas, dependientes, tal vez un hermano o una hermana que está a cargo de la mamá o del papá, ¿no? Entonces vamos viendo que existe esta sustitución del modelo familiar extensa por un tipo de familia nuclear. Asimismo, también hay algo que está sucediendo en general en en diferentes partes del mundo, ¿no? Que es la baja en la tasa de natalidad, ¿no? Vamos viendo que existe bajos niveles de fecundidad
que van a girar en torno a dos hijos por pareja. Esta situación incluso es mucho más notoria en ciertos países europeos, ¿no? En la que ya no vemos tanta presencia de niños, pero en general a nivel mundial sí ha visto una baja en el tema de la fecundidad, ¿no? Las personas no apuntan ya a tener más de dos hijos debido a la situación económica, ¿no? Y recuerden también que en su momento las familias numerosas eran las que tenían mayores, o bueno, mayor mano de trabajo en la actividad de la agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras más hijos había, como que había más apoyo para poder generar diferentes actividades agrícolas, ¿no? O en el campo, pero ahora ya vamos viendo que se va generando cambios también en la parte económica, en la parte social, y esto se ve influenciado también por la decisión que toman las familias de tener menos hijos, ¿no? Por la situación, por ejemplo, económica o educativa o de salud que pueden tener las sociedades o los países. Asimismo, también ahora ya se está enfatizando mucho el estado conyugal, ¿no? Es decir, antes, por ejemplo, y de hecho que todavía existe, ¿no? Pero antes se veía que las familias se juntaban cuando ya había presencia de niños, ¿no? Cuando ya había presencia de un bebé. Pero ahora no, ahora ya más bien se ve familia o se ve parejas conviviendo antes de tener un hijo, ¿no? Entonces vamos viendo que hay una cierta inclinación al estado conyugal, no en matrimonio, sino en uniones, ¿no? En la relación de pareja, que básicamente van a permitir también poder conocerse, ¿no? Tener ciertas responsabilidades, una igualdad de oportunidades, entre otras, previo, digamos, a esta presencia o que pueda entrar un nuevo integrante a esta familia. Asimismo, vamos viendo que existe una desorientación en el ejercicio de la autoridad y en el cumplimiento de la función socializadora y educadora de los hijos. Así como vemos que estos cambios, digamos, de disminuir los hijos, de ver el tema de las convivencias previas, ¿no? También vamos viendo que el ejercicio de la autoridad ha ido cambiando, ¿no? Y hay como que una desorientación porque a veces antes, ¿no? En realidad también existen muchos casos todavía, pero había mucha presencia de violencia hacia algún integrante de la familia con esta idea de autoridad, ¿no? Con esta idea de poder, de que es la única forma de corregir, ¿no? Y vamos viendo que este ejercicio de autoridad no implica necesariamente el tema de la violencia o de la agresión. Entonces muchas de las familias no comprenden eso y se desorientan en el ejercicio de la autoridad y caen como que en una situación de mucha presencia de violencia o tal vez de una situación muy permisiva. Entonces vamos viendo que existe esta desorientación. Asimismo, también vamos viendo que hay aumento de las rupturas matrimoniales, ¿no? Vamos viendo abandonos del hogar, separaciones, divorcios, entre otros. Y también vamos viendo la emancipación tardía de la descendencia, ¿no? Es decir, que no solo sigue participando en la convivencia del grupo familiar, sino que no se despegue económicamente por la falta de recursos propios. Esta situación está muy asociada a lo que es las condiciones económicas, sociales, coyunturales que tienen los países, ¿no? Hablamos de la educación, pero después de la educación se busca, digamos, una oportunidad laboral y encontramos que muchos de los jóvenes están en trabajos informales o están desempleados y por ende no tienen los suficientes recursos para la independencia, ¿no? Y es así que vamos viendo la presencia de muchos jóvenes con emancipación o dependencia todavía económica, no solo, económica, hacia su familia de origen, ¿no? O hacia sus familias. Entonces, estos son algunos de los cambios. ¿Qué más vamos viendo? Es que hay una adopción tardía del compromiso matrimonial o de pareja, que como les mencionaba, las parejas prefieren ahora una convivencia previa a lo que es el matrimonio, ¿no?
Y vamos viendo también el aumento del número de personas que no establecen una relación de pareja estable y de los hogares unipersonales, ¿no? Sobre todo en las ciudades grandes, en los países, mm, vemos que sí hay mucha independencia por parte de las personas y van generando, digamos, mm, un tipo de familia unipersonal, que podríamos hablar de una persona, pero que vive aparte de su familia de origen, ¿no? Hay también el incremento del número de parejas sin descendencia, tanto por elección propia, ¿no? Es decir, parejas que han decidido no tener hijos, pero también hay parejas que por problemas de fertilidad deciden, o bueno, fertilidad no pueden tener hijos, pero siguen siendo una familia. Vemos también que hay una mayor presencia de ancianos o de personas adultas mayores dependientes del núcleo familiar, sin un nivel óptimo de autonomía y por tanto van a necesitar cuidados y la alta y la atención del resto de los miembros de un grupo, ¿no? Entonces, vamos viendo que sí hay digamos, una presencia grande de adultos mayores, en diferencia, digamos, de la presencia de los niños, ¿no? Recordemos que en su momento, digamos, las familias tenían 5, 6, hasta 10 hijos, y esos 10 hijos han llegado a la etapa de la adultez, ¿no? Muchos de ellos tal vez como adultos mayores, y su contrapartida es que las parejas solo lleven a 2 hijos, ¿no? Entonces vamos viendo un desbalance en esa proporcionalidad. Y los adultos mayores, ¿no? Que van a hacer, digamos, y que debido a la falta de autonomía van a tener que generar, van a tener que tener mayores cuidados. En muchos casos se encuentra todavía la atención dentro del núcleo familiar, pero en otros casos también se encuentra a las personas adultos mayores insertadas ya en otros espacios, ¿no? En casas de retiro, o en otros refugios que, digamos, son adaptados para este grupo poblacional. Asimismo, vamos viendo que ahora ya no se revalora, o bueno, vamos viendo, digamos, que el matrimonio tradicional ya no es la única vía legítima para el comienzo de una vida en pareja, ¿no? Sino más bien ya se adopta diferentes compromisos, ¿no? Diferentes composiciones, ¿no? Vamos viendo, digamos, que no se, incluso la misma ley, la misma legislatura va cambiando y va amparando también las uniones libres, ¿no? Asimismo, también vamos viendo la incorporación de la mujer en el mundo laboral. Eh, ¿Esto por qué lo mencionamos? Porque por muchos años, bajo el modelo tradicional, las mujeres se encargaban de todos los roles reproductivos dentro de la casa, pero con estos nuevos cambios las mujeres asumen también un rol productivo, ¿no? Un rol productivo al igual que los hombres, pero se tiende a generar mayores sobre responsabilidades o sobre roles porque no dejan o no se desvinculan totalmente también del rol reproductivo que han cumplido por muchos años. Entonces vamos viendo que sí hay una incorporación de las mujeres en el mundo laboral y esta situación ha determinado cambios muy significativos en el modelo tradicional de familia, ¿no? En ese modelo en la que la mamá se encargaba de cuidar a los niños. Ahora al trabajar, los niños tienen que pasar a hacer otras acciones, ¿no? O al cuidado de otra persona. Entonces vamos viendo como uno de los cambios, el tema también de la incorporación. Entonces, ver esta complejidad del sistema familiar va a convertir a la familia en un ámbito susceptible de poder recibir orientación e intervención, ¿no? Al conocer todos estos cambios en una familia, entonces las familias van a estar, digamos, en las condiciones, ¿no? O mejor dicho, van a necesitar orientación y consejerías, ¿no? Intervención de un profesional para poder generar la estabilidad y el cumplimiento de los derechos de cada uno de los integrantes. Entonces, cuando hablamos de una intervención en una familia, ¿no? Una intervención, digamos, una intervención familiar,
Podemos hablar de etapas de un proceso metodológico, por ejemplo, en este caso, el trabajo social familiar. ¿Qué es necesario para poder trabajar con una familia? Es igual que un proceso o es un ciclo de proyecto, ¿no? Cualquier problema que encontremos socialmente va a tener que responder a todo un ciclo o a un proceso de diagnóstico, de implementación y de evaluación. Y la intervención con las familias no es, digamos, la excepción. La intervención con las familias va a responder primero a un diagnóstico familiar. En esta etapa del diagnóstico familiar vamos a conocer las problemáticas sentidas y no sentidas de la familia. Vamos a conocer también sus recursos y sus habilidades dentro en la dimensión directa como en la indirecta, ¿no? Entonces vamos viendo que encontramos digamos, estas subetapas dentro del diagnóstico familiar. Luego vamos a ver el tema de los acuerdos, ¿no? Ya tenemos un diagnóstico familiar, ya hemos reconocido, digamos, los problemas que son los que deberían ser más prioritarios, ¿no? Y lo que vamos a hacer en el acuerdo es que se espera que se pueda manifestar a través, ¿no? De, no sé, de una firma, un compromiso, pero las intenciones del cambio de la familia al acudir a un proceso de intervención familiar. Si bien podemos intervenir en una familia brindando orientación, consejería, promoción, pero ¿qué dependencia o cómo vamos a generar que exista una autosuficiencia en esa familia, ¿no? Tiene que ver con la independencia que buscamos hacia esa familia. Y para ello necesitamos compromiso, necesitamos que las familias asuman en la práctica, ¿no? Cada una de las acciones que vamos a orientar para mejorar su funcionamiento de esta familia, ¿no? Entonces, eso para poder resaltar. Ahora bien, después de los acuerdos, que básicamente dentro de los protagonistas están las familias, ¿no? Los integrantes de la familia, vamos a ver la intervención familiar que ya tiene que ver con la intervención del profesional, en la que el profesional va a buscar modificar ciertas pautas disfuncionales de relación, tanto en su dimensión interna como externa de esta familia. El principal sustento de esta intervención es la relación de ayuda que va a establecer el profesional con la familia, ¿no? Este ya es un aspecto netamente técnico, ya que el profesional va a encargarse de poder modificar estas relaciones dañinas, digamos. Y finalmente vamos a ver en esta etapa la etapa del cierre, evaluación y cierre, ¿no? En la que se conoce en qué medida la intervención realizada ha contribuido con la mejora de la situación del problema, ¿no? La evaluación debe realizarse igualmente cuando no se ha producido cambios o solamente la intervención ha sido para evitar un mayor deterioro. Va a depender mucho de la intervención. ¿Para qué estamos realizando esta intervención? ¿Para generar un cambio? Para evitar hechos de violencia o para evitar hechos que generen mayores relaciones disfuncionales, ¿no? Entonces, ¿cómo es que medimos nuestra intervención familiar a través de la evaluación y del cierre? Bien, entonces eso para conocer sobre el proceso metodológico en la intervención familiar. Vamos a ver entonces ahora, pasar a la diapositiva. ¿Qué instrumentos o con qué instrumentos contamos cuando trabajamos con las familias? ¿No? Los instrumentos de abordaje familiar. Déjame un minutito, por favor. Bien, entonces, cuando hablamos de un abordaje familiar, tenemos que ser conscientes, digamos, o tenemos que conocer que existen diferentes herramientas que nos permiten, digamos, trabajar con las familias. Dos de ellos son las visitas domiciliarias y los informes sociales, pero no son los únicos, ¿no? Podemos encontrar más instrumentos que nos permitan
trabajar con las familias, ¿no? Poder trabajar, intervenir y abordar a las familias en su integridad. Una de estas es, por ejemplo, la observación, ¿no? La observación como el hecho no de mirar, sino de observar, que tiene que ver con una mirada más minuciosa y con detenimiento de alguna situación, persona o contexto para poder obtener conocimientos no solamente de aspectos físicos, sino también de comportamientos, de características, ¿no? Aspectos más subjetivos. La observación y la técnica de la entrevista, por lo general, son procesos que van a ir de la mano, ¿no? En la construcción, sobre todo, de un diagnóstico social o de un diagnóstico familiar, porque podemos realizar una entrevista, digamos, telefónica, pero no podríamos garantizar que los aspectos subjetivos que son necesarios puedan estar presentes a través de esta entrevista telefónica. Entonces, cuando se hace una entrevista física en una visita domiciliaria, la observación es es otro de los instrumentos primordiales para poder contrastar sobre todo información. Asimismo, también el análisis, la observación lo que va a buscar, no, como ya lo mencionamos, un hecho de mirar, sino sobre todo de analizar, ¿no? De examinar, de poder evaluar a profundidad cada uno de los aspectos que estamos yendo a observar, ya sea una persona, sea una cosa, sea un contexto, sea una situación, entre otros, para poder conocer sus características y cualidades y así poder extraer determinadas conclusiones. Entonces, la observación se caracteriza por ser explosiva, ¿no? Es, explorativa, perdón, ya que va a explorar a profundidad a diferentes aspectos, tanto físicos como subjetivos. Toman en cuenta entonces también la cotidianidad, el entendimiento del contexto, lo que nos va a permitir identificar nuevos problemas, levantar información cualitativa adicional, controlar y corregir datos que han sido consignados. Estos son, digamos, algunos aspectos de esta importante herramienta que tenemos, que es la observación. No vamos a profundizar más la observación, ya que vamos a profundizar el tema de las visitas y los informes, pero eso es otra de los instrumentos, ¿no? Que tenemos cuando abordamos a las familias, cuando intervenimos en casos familiares. Otro de los instrumentos que también podemos ver es el registro, ¿no? Los registros son técnicas, ¿no? Es una técnica que implica un conocimiento minucioso y sistemático de cómo se debe documentar la información obtenida y cómo transmitirla para alcanzar los objetivos, ¿no? Los registros nos van a permitir, digamos, tener todas nuestro conocimiento, nuestras propuestas de intervención, nuestras futuras o nuestras hipótesis en un documento escrito, ¿no? Ya que en muchas ocasiones, digamos, podemos hacer la observación, pero si no anotamos, si no escribimos, no podemos garantizar, digamos, que hayamos comprendido de manera correcta la información. Y los registros nos ayudan a eso, nos ayudan a tener un documento, digamos, minucioso y sistemático en el hecho de que es también ordenado, ¿no? En la que podamos constatar la información obtenida y buscamos la mejor forma de cómo transmitirlo. Asimismo, también un registro debe contener la información para garantizar la veracidad de los datos recogidos y en la observación directa se puede hacer uso de grabadoras, cámaras fotográficas, diarios de notas según la necesidad y dentro de de estos instrumentos también están los registros. El instrumento, recordemos que las técnicas e instrumentos son distintas. Las técnicas tienen que ver con aspectos más em, intangibles, ¿no? Es decir, más amplios, más grandes, y las formas de cómo aplicamos estas técnicas son los instrumentos. Entonces, si tenemos a los registros, al registro, ¿cuál es su instrumento más importante? Es el diario o el cuaderno de campo, que nos va a permitir tener la información o poder constatar o poder anotar diferentes datos para guiarnos, digamos, en nuestra futura intervención. Todos estos datos que podamos registrar nos va a permitir, por ejemplo, elaborar informes sociales,
o programaciones o hacer proyectos o hacer planes, ¿no? Entonces, eso con respecto a la importancia de los registros. Otro de las técnicas también importantes que se está teniendo mayor fuerza es el familiograma o el genograma. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, el genograma tiene que tener por lo mínimo 3 generaciones en adelante. Cuando hablamos de un familiograma, hablamos de 3 generaciones hacia abajo, ¿no? Es decir, menos de 3 generaciones. Pero ambos, digamos, tienen esta misma finalidad, que es una técnica que va a implicar un conocimiento minucioso y sistemático de las familias. Uy, acá está un poquito mal las diapositivas. Ahí está. Pero un familiograma es una forma gráfica de representar una dinámica familiar, ¿no? De quienes conforman la familia, es como un árbol genealógico, pero básicamente de forma simbólica, representativa y más completa y profunda, ya que a través de diferentes simbologías podemos identificar ciertos aspectos, como por ejemplo las relaciones familiares. Algunos de estas simbologías, así a grandes rasgos, ya que no vamos a profundizar en ello, son, por ejemplo, de cómo identificamos si esta relación de pareja, ¿no? Este subsistema de conyugal, tiene una relación unida o pobre o conflictiva, ¿no? O distante o separados, ¿no? Entonces vamos viendo algunas de las simbologías, ¿no? Cada una de estas simbologías significa algún tipo de relación que se genera dentro de los integrantes de la familia. Y bien, ahora sí, vamos a entrar a lo que es la visita domiciliaria, como una de las técnicas más importantes que tenemos en cuanto a al abordaje familiar. Cuando hablamos de una de las visitas domiciliarias, es necesario eh, conocer, digamos, que estas visitas domiciliarias nacen todavía en la época en la que el trabajo social era más visto de una manera filantrópica, ¿no? En la que se hacía, digamos, estas visitas sociales. Uy, por ahí, aquí hay una pregunta que se quiere hacer. Sí, José Luis, coméntanos. No sé si puedes activar el audio o si deseas escribirlo, no hay problema. Sí, está bien, José Luis. No sé si puedes activarlo. Creo que sí se puede, está permitido. No sé. Mm, Uy, en todo caso, a quienes son anfitriones, no sé si le pueden dar el permiso a José Luis para que pueda hacer la pregunta. Voy a ver si yo puedo. Ahora, Ya, ya está. sí, ahora sí. Buenas noches, ¿puede oírme? Sí, sí, te escucho, José Luis. Buenas noches. Siempre estoy al tanto de las reuniones y las charlas que imparten. Y en este caso mi pregunta es, tengo una hermana que tiene su pareja, son una familia disfuncional, tienen 4 hijos, 2 de ellos menores, y el hombre, la pareja, es alcohólico, golpea a la madre, a mi hermana. Ya mi hermana le ha puesto denuncia en diferentes años. Ahora le ha puesto la denuncia por agresión hace un mes, pero también desconozco los motivos que se reconcilian, a pesar de que hay denuncia. Y mi pregunta es, yo le he dicho a mi hermana que salga de esa casa. Ella me dice, no, si salgo de la casa, él me va a denunciar que yo me salí de la casa y me llevé sus cosas, o sea, la cama, la refri.
Y pregunta, doctora, ¿qué se puede hacer en este caso? Ella no quiere salir porque dice si sale, el marido la va a denunciar porque se llevó las cosas. Gracias, José Luis, por comentarnos este aspecto tan personal también, ¿no? De hecho, Sí, es una situación bastante complicada, triste también, ya que, como sabemos, la violencia no solo genera víctimas directas, sino víctimas indirectas, ¿no? En este caso, los hijos, las hijas, ¿no? La familia, ampliada, ¿no? En tu caso, ¿no? Ser hermano, saber, digamos, que la hermana está en este tipo de situaciones, también genera, digamos, ciertos conflictos internos, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer? De hecho, tenemos que comprender primero que la violencia no es un caso, digamos, que sucede de manera repentina, ¿no? Sino más bien es todo un proceso, ¿no? La violencia, sobre todo en pareja, en las familias, viene de diferentes aspectos o diferentes actos de violencia más sumisos, digamos, más invisibles, ¿no? Como el hecho del aislamiento, la violencia más psicológica, ¿no? Que va a generar cierta dependencia, no dependencia solo económica, como se creía antes, ¿no? Que solo era una dependencia económica, sino también una dependencia emotiva, ¿no? En la que se genera, digamos, ideas en la que la persona no podría seguir si no está la otra persona, ¿no? Entonces, al generar este tipo de ciclo de violencia, va a llegar un punto en el que la pareja, o bueno, en este caso la víctima, va a generar tanta dependencia que romper ese círculo de violencia va a ser bastante complicado y va a generar, digamos, ciertas justificantes, ¿no? Uno de los indicadores de violencia en las víctimas es el de justificar los hechos de violencia, ¿no? O simplemente minimizar los hechos de violencia. Entonces, en el tema legal, en realidad, si es que tu hermana quiere salir del hogar, hay formas, ¿no? Puede acercarse a la comisaría, hacer la denuncia y hacer también la aclaración de que no está haciendo el abandono de hogar, ¿no? No está abandonando el hogar, sino está más bien buscando romper ese ciclo de violencia y más bien solicitar medidas de protección para que esta persona ya no vuelva a entrar a la casa, ¿no? Sino más bien evitar o prohibir, digamos, a esta persona entrar a la casa. Ahora, también hay casos, ¿no? En las que las mujeres o las víctimas tienen mucho miedo a salir de la casa porque puede ser, digamos, una tentativa de feminicidio o tal vez algún caso o alguna agresión mayor. Entonces, lo que hace nuestros operadores de justicia, en este caso el juzgado, es también de emitir dentro de las medidas de protección que esta familia pueda ir a una casa refugio, ¿no? Una casa refugio temporal. Claro que primero está incluso poder evaluar sus redes familiares. En este caso, si una familia quiere acoger a la víctima con sus hijos, ¿no? Con sus dependientes, se evalúa esa red social o esa red familiar y se determina que esta familia, digamos, la mamá y con sus hijos puedan ir donde esta familia. O si no, puedan entrar a un hogar de refugio temporal, ¿no? Que básicamente es de ubicación desconocida para el agresor para poder salvaguardar, digamos, su vida de la víctima, ¿no? En cualquiera de los casos se necesita la resolución, digamos, ¿no? O la autorización del juzgado, ¿no? Como medida de protección. Y bueno, si ha habido ya denuncias de violencia, muchas veces, bueno, ahora la ley es clara, no puedes retirar la denuncia, ¿no? La ley antes del 2015 sí podías retirar y había muchos casos, ¿no? En la que las mujeres denunciaban y bueno, luego se arrepentían, digamos, o tal vez por un tema también digamos, de chantaje, ¿no? Se retiraba la denuncia. Ahora la ley te dice que no puedes retirar la denuncia, más bien el proceso continúa. Entonces, sí es necesario hacerle, digamos, este seguimiento para poder ver en qué proceso está la denuncia. Yo te recomiendo como hermano, es que puedas llamar tal vez a la línea 100
para que te pueda dar una orientación no solamente legal, sino también psicológica, ¿no? De cómo es que puedes tú abordar, no como víctima directa, pero sí como testigo de violencia, ¿no? Entonces, por ahí te podría dar esta recomendación y bueno, de acuerdo a lo que te van brindando, digamos, información, puedas ir también compartiendo eso a tu hermana para que ella también pueda tener, digamos, este soporte emocional, porque recuerda que el hecho, bueno, que romper un hecho de violencia, un ciclo de violencia, es bastante complicado, complejo, doloroso, ¿no? Si a nosotros sin tener, digamos, un hecho de violencia, nos cuesta romper o salir de una zona de confort o una zona o de una rutina, ¿no? Los hechos de violencia son más, porque son aspectos, digamos, más dolorosos, ¿no? Que dejan más marca y que son por mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ahí, José Luis, te puedo compartir ello. Ahora, Karina también nos comenta cómo se podría abordar a una familia para visita domiciliaria. Hoy en día que hay bastante desconfianza, ya que las modalidades de estafa están también con los falsos encuestadores, donde obtienen datos precisos para luego poderles robar, ¿sí? Actualmente hay recelo en aceptar una entrevista, encuesta o simplemente dar información de su familia. Esta pregunta, Karina, de nada, José Luis. Esta pregunta, Karina, en serio que nos pone en, en agenda cómo podemos ahora, como profesionales de las ciencias sociales, abordar las problemáticas sociales con tanta desconfianza, ¿no? Desconfianza muy bien justificada en realidad, ¿no? Muy bien justificada. Pero algo que me sirve mucho es el hecho de apoyarme con la institución o el servicio que ofrezco. Por ejemplo, si trabajas en una institución, es necesario realizar una coordinación previa, ¿no? Conversar con nuestros usuarios, comentarles en qué consisten las visitas, para qué vamos a necesitar los datos, ¿no? Para qué institución o para qué organización estamos laborando, ir identificadas propiamente, ¿no? Si tenemos por ahí nuestro número de colegiatura o nuestro nombre completo en un credencial, qué mejor, ¿no? De hecho, esto no garantiza que las familias no quiten, digamos, el recelo, la desconfianza, porque como ya le comenté, bastante justificado con toda la coyuntura que tenemos, pero sí podría dar mayor seriedad en nuestra intervención, ¿no? Entonces, por ahí el apoyo de la institución en la que laboremos o la organización para la cual estamos haciendo una visita domiciliaria, ya sea tal vez de una manera investigativa o de intervención, nos puede ayudar, ¿no? Igual ahora vamos a ir viendo lo que es las visitas domiciliarias y ahí también hay algunos tips para poder abordar o para poder trabajar con bueno, hacer una intervención o realizar una visita domiciliaria a través de algunos tips, ¿no? Que vamos a ir viendo. Entonces, para iniciar, conocer un poquito de la visita domiciliaria tiene que ver con esta acción que realiza el profesional al llegar a un hogar, al llegar a una casa. Esto tratando de tomar un contacto directo con la persona o con su familia en el lugar donde vive, ya sea con fines de investigación, que puede ser diagnóstico, o con fines de tratamiento, que tiene que ver con la intervención, ¿no? Entonces vamos viendo algunos tipos de visitas domiciliarias. La visita domiciliaria es básico, es que se desarrolla en el lugar de residencia habitual de las personas a quienes vamos a visitar, ¿no? Donde ellos suelen hacer sus interacciones cotidianas propias de las relaciones sociales. Para la profesión, digamos, del trabajo social, la visita domiciliaria es una técnica que va a apoyarse, y esto en general, va a apoyarse de dos técnicas más, ¿no? Que es la observación y la entrevista. No son los dos únicos, sino también, por ejemplo, se puede usar un familiograma, se puede usar un ecomapa, se puede utilizar algún registro, una ficha de acompañamiento, en fin, otros tipos de instrumentos, pero los que se suele usar en diferentes visitas domiciliarias son la entrevista y la observación. Ahora bien, ¿cómo podemos definir a la visita domiciliaria? Se le puede hacer una definición como técnica o como acto.
ya que como acto nos permite conocer o mejor dicho, ir mejorando nuestra práctica profesional, ¿no? No hay mejor forma, digamos, de mejorar nuestras habilidades profesionales que el hecho de practicarlos, ¿no? Y el hecho de hacer visitas domiciliarias nos van generando nuevas estrategias, ¿no? Por eso es que se habla de un acto, pero también hablamos de una técnica porque tenemos que tener un conocimiento previo, ¿no? Nos hemos preparado, hemos estudiado, hemos estado en la universidad y nos hemos formado para ello. Por eso es que hablamos de una técnica profesional. Asimismo, también en una visita domiciliaria podemos hacer énfasis en la investigación que tiene que ver con el diagnóstico para poder luego continuar con una intervención, ¿no? Entonces, cuando vamos a trabajar con una familia, lo primero que hacemos es un diagnóstico para posterior hacer una intervención. Y en ese aspecto nos ayudan las visitas domiciliarias. Y finalmente, los contextos, ¿no? Podemos ver contextos internos y o externos a la vivienda, que también nos permite hacer una visita domiciliaria, ¿no? Aspectos centrales. No es lo mismo una entrevista en una oficina que en la que me diga, bueno, mi casa es muy lejos, mi casa está así, digamos, tengo muy poco espacio, ¿no? Que ir y contrastar esa información y ver realmente cómo es este espacio físico, ¿no? Esta vivienda, ¿no? Entonces, eso nos permite lo que es la visita domiciliaria, poder contrastar información y profundizar el conocimiento de los aspectos que son necesarios, ¿no? Entonces, la idea central de una visita domiciliaria es que para muchos autores esta es una variante de la entrevista, ya que se utiliza una entrevista en una visita domiciliaria. No es que vamos y miramos la casa, sino que hacemos también preguntas, ¿no? Y esto va a permitir al profesional poder completar la valoración del caso social, es decir, poder contrastar información, poder valorar el caso, ¿no? O en el lugar de residencia habitual. Asimismo, también la información que recogemos en las visitas domiciliarias nos va a permitir evaluar o verificar la situación real de la familia, ya que los datos en los despachos pues, pueden ser, digamos, deficientes o incluso pueden ser no coherentes, ¿no? Entonces vamos a ir contrastando para poder profundizar los datos y para poder contrastarlos también. El porqué de la visita a un domicilio. ¿Por qué es que hablamos que cuando trabajamos con familia es necesario ir a una visita domiciliaria? Porque como ya lo mencionamos, si bien una visita domiciliaria puede ser muy repetitivo, es decir, solemos realizarlo muy permanentemente, y a veces en esa práctica de poder realizarlo permanentemente, olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de estos conceptos que hemos visto antes, de la técnica profesional que manejamos como profesionales, ¿no? Entonces, las familias, mejor dicho, para la profesión es una enorme posibilidad de innovación profesional a través de las visitas domiciliarias. Depende mucho de los profesionales el de continuar con esta, digamos, con la metodología, con las formas de cómo hacemos nuestras visitas domiciliarias o innovar la situación, ¿no? O cambiar, digamos, de herramientas, de preguntas, de estrategias. Por otro lado, las familias, ¿no? La otra mirada es también a las familias, ¿no? Las familias que reciben al profesional puede para ellos significar un momento excepcional, ¿no? Es decir, algo que no sucede muy frecuentemente o tal vez algo que sucede siempre, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los servicios o en las instituciones que tienen atención a familias en situación de riesgo, en la que se suele hacer visitas domiciliarias más terapéuticas o psicoeducativas, ¿no? De consejería. Y este tipo de visitas domiciliares son permanentes. Entonces, al ser permanentes, las familias ya lo ven como algo habitual, ¿no? Que va a depender por eso de la frecuencia y de la continuidad que tenga el trabajo o, bueno, la presencia de profesional en el domicilio. Es muy importante este contacto con la familia en su espacio, en su hábitat, en su vivienda, porque nos va a permitir elementos claves para ubicar a la familia en un contexto concreto que nos va a permitir tener una mejor comprensión de esta situación.
Entonces, cuando hacemos un contacto directo con la familia, vamos a particularizar más el caso, vamos a ampliar la visión y vamos a tener una experiencia más completa de este caso, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que las visitas domiciliarias tienden a ser un acto profesional característico o histórico y actual de muchos profesionales de las ciencias sociales. Y si bien podríamos decir que es una de las técnicas también que nacieron, digamos, desde las ciencias sociales, desde el trabajo social, actualmente vamos viendo que las visitas a domicilio lo van ejecutando diferentes profesionales, ¿no? Desde los operadores de justicia, los profesionales en salud, ¿no? Los profesionales en las ciencias sociales igualmente, ¿no? Los seguimientos, los gobiernos locales suelen realizar bastantes visitas domiciliares a través de diferentes acciones. Entonces vamos viendo que estas visitas a domicilio se han contrastado, que son importantes porque vamos conociendo de cerca a las familias y al problema sobre todo. ¿Cuál es el objetivo y qué características tiene una visita domiciliaria? Una visita domiciliaria requiere de ciertas habilidades sociales y de comunicación. Por eso es que hablamos de estos tips. ¿Cómo llegamos a la familia para lograr el objetivo que tenemos? Si nuestro objetivo es conocer o hacer un diagnóstico familiar o social, entonces, ¿cómo logramos este objetivo? Pero si nuestro objetivo es hacer una intervención, nuestra habilidad social va a ser distinta, ¿no? Entonces va a depender mucho de las habilidades sociales y comunicativas que tenemos como profesionales y que aquí tiene que ver, por ejemplo, con la mirada analítica, con la escucha activa, las preguntas precisas, ¿no? La habilidad para controlar situaciones imprevistas, como el caso que nos comentaba Karina, por ejemplo, ¿no? Si llegamos a una familia y nos dice, no, ¿qué tal ustedes me quieren hacer algo o quieren dar información de mi casa para que me roben tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos estas situaciones imprevistas, ¿no? Identificándonos, dándole la confianza, explicándole para qué estamos yendo a hacer una visita domiciliaria, ¿no? La capacidad de relación que podemos tener, ¿no? El hecho de que una visita domiciliaria se realice en la vivienda de la otra persona puede tener ciertas contrapartidas, ¿no? Para el profesional que está yendo a hacer la visita domiciliaria, nos puede generar sensación y hasta emociones en las que podemos tener mucho miedo, ¿no? En la que estamos nosotros también como profesionales entrando en una casa que no conocemos que incluso hasta poniéndonos en riesgo también, ¿no? Entonces, vamos viendo que para ambas partes, tanto para las familias como para el profesional, las emociones, las sensaciones van a ser distintas, ¿no? Ahora, ¿qué podemos registrar en una visita domiciliaria? ¿No? Podemos registrar diferentes datos, como las características de la vivienda, que no es necesario preguntar, sino más bien observar, ¿no? ¿Qué aspectos? Por ejemplo, las condiciones de habitabilidad, el equipamiento, la adecuación de los espacios. También podemos ver la organización doméstica, ¿no? La limpieza, el orden, la salubridad, los hábitos higiénicos, sanitarios y de alimentación, las conductas y comportamientos de la familia, que es importante, desde cómo es que se comunican, cómo es que hablan, cómo es que se ubican o cómo es que se sientan, quién se sienta junto a quién, ¿no? Vamos viendo estos aspectos que no necesariamente salen de una entrevista, sino más bien de la observación. Vamos viendo también aquí las normas, las pautas, los roles de funcionamiento, la interacción y comunicación entre los miembros, datos relativos del medio social y las relaciones con el exterior y el estilo de vida, ¿no? Algunos datos que podemos ir obteniendo. Mm, mira, bueno, ahí está Carlos, por ejemplo, nos va preguntando, vamos a ir también respondiendo algunas preguntas, de que algunos profesionales del trabajo social y psicólogos o psicólogas realizan un trabajo parcializado por su condición de género frente a los varones. ¿Cómo actuar frente a estos hechos? Sí, sí, también me he topado con algunos casos de realidad, Carlos. Hay algo que se menciona mucho en la ley y que de hecho los que trabajamos en el tema de violencia se exige, ¿no? Que es el enfoque centrado en la víctima, ¿no? Este enfoque está catalogado dentro, por ejemplo, de la ley 3036-4, que trabaja el tema de
prevenir, sancionar y erradicar los hechos de violencia, ¿no? La violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y por ejemplo, en este enfoque, lo que se pide es que la víctima sea el centro de la atención que tenemos como profesionales, ¿no? Entonces, en torno a la víctima, vamos a ir viendo el cumplimiento de sus medidas de protección, su eh, salvaguardar, digamos, su integridad, quiénes son sus dependientes, ¿no? Entonces, todo va a ser, digamos, generado en la víctima, valorando así el riesgo que podemos, que puede tener o que podría, digamos, tener con un nuevo hecho de violencia, ¿no? Este enfoque centrado en la víctima, por lo general, recae más en las mujeres, ya que estadísticamente, bueno, tenemos más casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Que contra varones. Sin embargo, también hay casos, ¿no? Pero estadísticamente, digamos, nos encontramos con esta realidad. Entonces, cuando vamos y atendemos un caso de violencia de género y encontramos que la víctima es la mujer, puede que haya una agresión mutua, por ejemplo, ¿no? Pero que nos menciona este enfoque, que la víctima es el centro o digamos, este enfoque es que la víctima es el centro de la atención, ¿no? De la atención profesional que vamos a tener, ¿no? En cuanto a la violencia, para evitar nuevos hechos de violencia y todo ello. ¿Qué podemos hacer frente a estos hechos? Evaluar muy bien, analizar muy bien, ¿no? Y así como puede suceder, digamos, en el caso de las mujeres por su condición de género, también sucede en el caso de los varones, ¿no? En la que también se puede encontrar, y también me he topado con muchos profesionales en las que dice, todo es la mujer, ¿no? Entonces, es un hecho de ambos, ¿no? ¿Qué también podría ayudarnos acá, Carlos, y te lo recomiendo, por ejemplo, es leer un poco el tema de la teoría del poder, ¿no? O revisar tal vez la teoría del poder en la que podamos ver quiénes están en desventaja contra quiénes, ¿no? Entonces, esta teoría del poder, por ejemplo, nos ayuda a comprender esta complejidad en el hecho de violencia, ¿no? Y, por ejemplo, cuando trabajamos o intervenimos en casos de agresiones mutuas, se trabaja mucho el tema de esta teoría del poder, ¿no? Estas relaciones de poder. Lo mismo sucede, por ejemplo, a los progenitores contra los niños, ¿no? La violencia contra los niños, que ya de por sí es violencia si un papá le pega a un niño porque hay una relación de poder ahí, ¿no? De poder y de responsabilidad también. Entonces, por ahí te podría dar esos tips por ahí, Carlos, ¿no? De hecho, es complicado, ¿no? Es complicado porque hay profesionales, pues, que actúan, digamos, por parcializando, y hay profesionales que tal vez son más neutros. Y que eso, bueno, vamos a ver también en los informes sociales, dentro, digamos, de los tips para elaborar un informe social, que es el hecho de no apasionarse, digamos, con el caso, evitando así ser objetivos con el hecho, ¿no? Recordemos siempre que estamos actuando en el hecho y no en las personas, ¿no? En el problema y no en la persona. Entonces, por ahí para ir conversándolo. Bueno, igual en las visitas domiciliarias, ya como les comentábamos, son algunos datos que podemos ir, digamos, considerando, ¿no? Dentro de esta visita a esta casa, a esta vivienda. Toda visita domiciliaria se tiene que realizar con un objetivo previamente definido, ¿no? Bien sea de investigación, asesoramiento, seguimiento o cierre de actuación profesional, cual sea el objetivo que tengamos para hacer una visita domiciliaria, tenemos que tener bien claro qué objetivo estamos persiguiendo. La visita domiciliaria también exige una planificación previa para delimitar el desarrollo de la misma, es decir, para hacer una visita domiciliaria tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos que prepararnos. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Prepararnos en el contenido de las preguntas que vamos a realizar, por ejemplo, ¿no? Podemos también avisar a nuestros usuarios con antelación, ¿no? Para poder consensuar horarios, ¿no? O decirles, voy a ir a visitarte,
o podemos evaluar el riesgo que podemos tener como profesionales. Por ejemplo, hay zonas que son muy lejanas, que son zonas, digamos, peligrosas y que estamos yendo a hacer la visita domiciliaria ahí y de hecho nos genera, digamos, ciertos temores. Entonces, tenemos que hacer una preparación previa, por ejemplo, ¿no? Buscar a alguien o algún compañero, ¿no? Que nos acompañe para poder generar, digamos, mayor protección. Entonces es necesario prever esos aspectos. O, por ejemplo, si hay una familia donde uno de los integrantes tiene un comportamiento agresivo, también hay que prever ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces nos podemos acompañar con otro profesional para poder salvaguardar la vida o la integridad del profesional y evitar así accidentes, ¿no? Igual las visitas domiciliarias presentan algunas características distintas a la entrevista y que se realiza, digamos, una entrevista que se realiza en un despacho, ¿no? Ya que cuando hacemos una visita domiciliaria tenemos que acercarnos a la familia. Algunos tips, por ejemplo, podemos saludar y esperar a que la familia o que la persona nos invite a pasar al domicilio, ¿no? No a entrar de frente, sino esperar y que nos dé su propio espacio. Hay que mantener el respeto, la cortesía y una distancia apropiada. No hay que confundir una visita domiciliaria con una visita amistosa, ¿no? A una persona conocida porque es una entrevista profesional. El usuario o la persona que vive en el hogar, ¿no? Es quien nos debe guiar por la casa. Es quien nos debe ubicar, digamos, dónde podemos hacer nuestra entrevista, ¿no? O dónde podemos ocupar el espacio donde podemos estar mientras que dure la visita domiciliaria. Entonces, siempre hay que darle ese espacio, esa, mm, esa condición, digamos, a nuestros usuarios. Hay tipos de de visitas domiciliarias que no lo vamos a profundizar, básicamente también por el tiempo. Pero, por ejemplo, hay visitas asistenciales que básicamente buscan cubrir con una necesidad de un grupo familiar. Por ejemplo, las familias que están en situación de precariedad y que necesitan, no sé, el acceso a una canasta básica o a ciertos, o a ropa, ¿no? A una beca. Entonces vamos viendo que son tipos de visitas asistenciales, ya que se busca cubrir con una necesidad inmediata y básica. También tenemos las visitas domiciliares de tipo intervención, que básicamente buscan favorecer los cambios en la dinámica familiar. Es decir, podemos hacer, por ejemplo, visitas de socioeducativas o de orientación o de consejería, ¿no? Que podemos propiciar el cambio de límites difusos entre los subsistemas o podemos mejorar las competencias parentales, ¿no? O podemos generar pautas adecuadas de crianza, ¿no? Entonces vamos viendo que en este tipo de visitas de intervención vamos a generar cierto cambio. Y finalmente también tenemos las visitas evaluativas y de seguimiento, en la que se busca tener un proceso de retroalimentación constante, ¿no? Es decir, evaluar si nuestra intervención está siendo la adecuada o no, ¿no? Para poder evitar, ¿no? Mayores tensiones. Un ejemplo están las visitas domiciliarias para evaluar el adecuado ejercicio del rol parental hacia un niño, niña o adolescente. Este es un ejemplo claro de una visita domiciliaria tipo evaluativa y de seguimiento. Ve por aquí. ¿Sería necesario un consentimiento informado para la visita? Mm, Depende. Mire, yo en la institución donde laboro no me piden un consentimiento firmado, digamos, o informado para, para la visita. Ah, es informado, pensé que era firmado. Em, sí hay dos tipos de visitas, ¿no? Las visitas en las que normalmente la familia puede buscar digamos, venga un profesional para evaluar su condición. En el caso de las visitas domiciliarias de tipo asistenciales, ¿no? Vamos a encontrar la mejor disposición de la familia porque son conscientes que han pedido y que necesitan un apoyo, ¿no? Entonces, la disposición de la familia va a ser la mejor, ¿no? Pero hay también las visitas que son inopinadas, ¿no? Por decir, yo trabajo en una institución en la que un operador de justicia, no sé, la fiscalía, el juzgado me dice, anda y actúa en este caso porque hay una denuncia de violencia dentro de esa familia.
Entonces, si nosotros vamos inopinadamente para poder contrastar si realmente es un hecho de violencia, digamos, el contexto que vamos a encontrar no va a ser la mejor, ¿no? Es más, la familia se va a sentir como que, o digamos, como que cuestionada, ¿no? Se va a encontrar bastante rechazo al profesional, ¿no? Entonces va a depender mucho de esos aspectos. En algunas ocasiones es necesario sí informar a la familia, sobre todo si son visitas de diagnóstico, en la que les podamos avisar, ¿no? Avisar y mencionar que necesitamos hacer una visita inicial. En las visitas de seguimiento, por ejemplo, en la institución donde yo laboro, hacemos visitas de seguimiento en la que hacemos visitas inopinadas, porque ya previamente hemos trabajado, ya nos conocen, ¿no? Y nos dan la opción, porque eso es necesario informar que vamos a ir en cualquier momento para ver si están cambiando o no, ¿no? Con una visita inopinada, por ejemplo. Entonces ahí no es necesario eh, un consentimiento, pero sí ya previo a un acuerdo en la que hemos podido conversar y les hemos podido plantear que va a haber visitas inopinadas, ¿no? Que básicamente no van a ser coordinadas previamente. En el caso de las visitas para cumplir con medidas de protección, en visitas inopinadas, con medidas de protección no es necesario, digamos, tener un consentimiento informado, porque son medidas de protección. Es más, se requiere que durante cierto tiempo se dé a, digamos, sobre todo quienes hacen cumplir las medidas de protección, que son los oficiales o la policía van constantemente a evaluar, ¿no? Si se está cumpliendo o no. Y lo mismo pasa con los profesionales, ¿no? Si somos de trabajo social y tenemos que ir a hacer una visita domiciliaria para poder ver si se está cumpliendo con las medidas de protección, no es necesario un consentimiento informado, ¿no? O una visita, digamos, informada previamente, ¿no? En este caso, sobre todo cuando son casos de violencia. Bueno, las fases de la violencia, las fases de la visita domiciliaria, podemos encontrar tres fases, que son la fase preliminar, la fase de ejecución y la fase de evaluación, ¿no? Cada una con sus propias información, solamente para ir avanzando. En la fase preliminar vemos desde la asignación a realizar la visita domiciliaria, es decir, desde que nos llegue el caso para poder actuar hasta que lleguemos a la casa, ¿no? Aquí tenemos que tener claro qué aspectos vamos a recoger en la visita domiciliaria. Por ejemplo, los antecedentes generales del caso, tenemos esa información. Si tenemos información sobre el grupo familiar, sobre el domicilio, el teléfono, los horarios de ubicación de la familia, podemos encontrar información también más avanzada, por ejemplo, los aspectos biopsicosociales que pueden ser recogidos por el equipo interdisciplinar. Podemos abarcar principales problemáticas vigentes, la historia del grupo familiar, el análisis para la intervención del equipo interdisciplinar. En la fase de ejecución, en la fase de nada, Zarela. En la fase de ejecución podemos encontrar, digamos, desde el egreso de nuestra institución hasta el domicilio, ¿no? Y en toda esta fase de ejecución incluimos la observación, ¿no? Por ejemplo, en la subfase social, que es ya cuando ingresamos, digamos, al hogar, siempre es necesario, primeramente, pues dar los saludos iniciales, presentarnos, ¿no? Contextualizar la visita domiciliaria, es decir, ¿para qué estamos haciendo esta visita domiciliaria? Tal vez por ahí una conversación informal y la ubicación del espacio donde podemos hacer la entrevista. En la subfase profesional ya podemos realizar nuestro objetivo de visita, ¿no? Aquí tenemos que escuchar la opinión de la familia, tenemos que desarrollar el objetivo de nuestra intervención y la retroalimentación con respecto a la intervención, sobre todo para contrastar si la familia también está comprendiendo nuestro objetivo. Y en la subfase de cierre podemos compartir proyecciones de la intervención familiar o profesional, es decir, qué estamos queriendo hacer con esta visita domiciliaria, qué comentarios de cordialidad podemos dar con respecto a la familia y los agradecimientos y la despedida. En la fase de la evaluación, finalmente se registra la formación como profesionales que tenemos es el producto de un proceso de diagnóstico, ¿no? El informe social va a estar destinado a dar cuentas de una situación
de vida de una persona, de un grupo o de una familia. Importante es que el informe social responde a un tiempo y a un lugar determinado. Es así que el informe social que puedo hacer de la familia Pérez en el mes de julio no va a ser lo mismo en el mes de diciembre, porque va a haber siempre un cambio, ¿no? Lo mismo con el lugar, lo mismo con el tiempo. Ahora, algo importante es que un informe social es un dictamen técnico, es decir, es escrito, es un documento, es un instrumento documental que lo elabora y lo firma con carácter exclusivo del trabajador o la trabajadora social, ya que cuenta con un título, con la autorización de los colegios profesionales para poder firmarlo, ¿no? Em, Estos informes sociales ya son un medio ya de diagnóstico y también de una posterior intervención. Bajo un informe social podemos conocer la situación de la familia para poder tener la mejor estrategia de intervención, ¿no? Y bueno, finalmente este es un instrumento para fundamentar también nuestra toma de decisión en el aspecto de intervención profesional. Un informe social, entonces, tiene tres características principales que van a definir su esencia. Lo primero, que es una herramienta exclusiva del trabajo social, el cual cuenta, digamos, con una serie de datos de los usuarios, de atención con un fin específico. Es un documento técnico ya que los profesionales del trabajo social que lo realizan tienen una serie de competencias, conocimientos teóricos y epistemológicos y un título que acredite que es un profesional del trabajo social, ¿no? Y también es un documento escrito porque es necesariamente escrito. Si no hablamos de este informe escrito, no podemos hablar de un informe social. ¿Cuál es el objetivo y su finalidad? Principalmente, el objetivo es atender a una demanda que puede llegar a nuestra entidad o nuestra institución, ya sea una demanda de manera directa, indirecta, derivada, implícita, explícita, pero siempre va a haber un denominador común en todas las formas que tenemos para que nos llegue, digamos, el hecho de poder elaborar un informe social, ver una necesidad, ¿no?, de diagnóstico para una futura intervención social. Esto es lo que se responde en nuestra estructura del informe social, ¿no? Desde el diagnóstico, acciones que básicamente va a ser nuestra propuesta de intervención social. Ahora bien, el informe social entonces tiene una estrecha relación con la necesidad que tenemos como profesionales de contar con una herramienta que nos permita tener una estrategia de intervención en casos familiares o en casos individuales. Algo importante es que no existe una estructura única de informe social, ¿no? Existen tantos informes sociales como la diversidad de situaciones de demanda social y tantos diagnósticos como hipótesis formuladas, ¿no? Ni un caso es igual a otro caso y por eso es que no existe una estructura única. Sin embargo, hay datos que sí que se tienen que consignar en un informe social, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, acá hay un poco de los tips, ¿vale? ¿No? Em, que va a depender mucho del objetivo, ¿no? Del objetivo que tengamos al hacer nuestro informe social. Por ejemplo, podemos tener informes de gestión de recursos, ¿no? O informes de solicitudes o de ayuda, ¿no? Por ejemplo, los informes que buscan el acceso a recursos económicos o a becas o a ciertos aparatos ortopédicos. Podemos tener informes sociales para aclarar, ciertos datos, ¿no? En la que podemos buscar, digamos, el acceso, por ejemplo, a un programa social o a cierto beneficio público, en la que necesitamos aclarar, digamos, saber si realmente se amerita o no este tipo de apoyo. Hay también informes de derivación, ¿no? En la que podemos enviar, digamos, nuestro caso social que no hemos podido atender porque no corresponde, digamos, a la institución o no contamos con los recursos y podemos mandar a otra institución, derivar, ¿no? Gestionar. Y hay también informes de cierre de casos, ¿no? Para poder culminar, digamos, con la intervención. ¿Qué tenemos que hacer para elaborar un informe social?
algunas acciones claras, ¿no? Primero, la gestión de nuestros recursos. Recordemos que un informe social va a ampararse también de otras herramientas que es la visita domiciliaria. Entonces, tenemos que evaluar nuestros recursos, ver la derivación y o la articulación institucional del caso, la supervisión, la entrevista, la visita domiciliaria y el registro, ¿no? Acciones para tener en cuenta antes de hacer un informe. Previo a la elaboración de un informe, es necesario que podamos tener los datos generales, ¿no? Para poder tener un objetivo determinado. Asimismo, también tenemos que ver la investigación que tiene que ver con el diagnóstico. Tenemos que valernos de técnicas, instrumentos y documentos que nos permitan tener información contrastada, ¿no? Aspectos relevantes para poder elaborar un informe social, y esto es indispensable, digamos, para poder redactarlo ya, es que tenemos que tener una redacción clara y precisa sobre el objetivo del informe social, ¿no? Tenemos que presentar la información de manera lógica y coherente en la que podamos entregar datos necesarios, ¿no? Cuando hacemos una entrevista, en realidad nos salen muchos datos, pero es necesario considerar solo los datos que argumenten el objetivo de mi informe social. No entregar detalles del proceso de intervención entre sí, como por ejemplo he hecho este trámite, ¿no? Sino ir a lo que estamos buscando, que es el objetivo, salvo que sea necesario. La opinión del profesional debe basarse únicamente en la información entregada en el informe social y no en externalidades y o prejuicios, ¿no? Que es algo lo que nos comentaban, por ejemplo, por el chat, ¿no? Ese es un tips o es algo que tenemos que tener en cuenta cuando elaboramos un informe social. Ahora bien, un informe social siempre tiene que estar firmado por un profesional que digamos, esté autorizado para ello. Si alguna institución o organización cuentan con un informe, un modelo de informe, se tiene que adaptar nuestro informe a ello, ¿no? Por el derecho del secreto profesional y confidencialidad, siempre es necesario en nuestras visitas domiciliarias exponer nuestra finalidad de poder hacer esta visita, ¿no? Por el bien también de nosotros. ¿Qué componentes tiene un informe social? Entonces, aquí ya vamos a ir viendo algunos de los datos o de la estructura, ¿no? Para algunos profesionales, por ejemplo, este es uno de los componentes que tiene que tener un informe social, que es la introducción, ¿no? Recordemos que es un informe, entonces tiene una estructura de informe, el motivo, los datos de identificación, el motivo de transferencia o de cierre de ser el caso, ¿no? Pero acá viene lo que se tiene que incluir, que es la situación familiar, la situación social. En otros aspectos, solamente se considera la situación familiar, la situación económica, el diagnóstico social, que también es importante, el tratamiento realizado y la evaluación y opinión profesional. Este es un modelo, ¿no? Que lo podemos tomar en cuenta o tal vez otro de los modelos, por ejemplo. En la parte de del trabajo con familias, en el abordaje con familias, sobre todo en el tema de las competencias parentales, podemos enfatizar nuestro informe social en la estructura y dinámica familiar, en la que podamos establecer, digamos, o conocer un poco sobre la historia, las características de interacción y el clima familiar, los roles establecidos, entre otros. Podemos poner también las capacidades parentales de cuidado y de protección, el soporte familiar y social, la situación de salud, condiciones formativas o la situación educativa, las redes comunitarias e institucionales, eh, las condiciones laborales o la situación económica, la situación de vivienda, el diagnóstico social, ¿no? Es, digamos, otro de los modelos que también se puede ir compartiendo. Si el centro de la visita es el agraviado, a ver. ¿Cómo evitar no revictimizar a la víctima, ¿no? Si el centro de la visita es el agraviado. El centro de la visita es el agraviado. No entiendo muy bien la pregunta, Carlos. Pero bueno, no revictimizar significa no volver a
digamos, no a generar que la víctima vuelva a tener que repetir, ¿no? El mismo hecho de violencia cuando ya lo mencionó, ¿no? Cuando, por ejemplo, se actúa desde los centros de emergencia mujer, en una primera entrevista se hace con todo el personal o con todo el equipo de profesionales presentes, justamente para evitar ello, para que en esta primera entrevista se tenga todos los datos, ¿no? Todos los datos de la agresión y ya evitar que después, digamos, el trabajador o la trabajadora social vuelva a preguntar o el psicólogo o la psicóloga vuelva a preguntar, ¿no? Entonces ya se trata, digamos, de hacer una primera entrevista con todo el equipo, ¿no? Ese, digamos, es una de las formas de poder evitar la revictimización, ¿no? Por ahí para ir respondiendo. Y bueno, finalmente... Esta es otro ejemplo de un informe social que también lo pueden ya evaluar o considerarlo, digamos, de ser el caso. Algunos datos generales que siempre se consideran. No nos olvidemos de las conclusiones que tienen que ser coherentes con todo el informe y de las recomendaciones que tienen que ser en respuesta a las conclusiones, ¿no? Acorde a los factores de riesgo y en función a la autoridad a quien está dirigido el documento, a quien estamos enviando nuestro informe social. Este es otro modelo que tenemos, ¿no? De una visita domiciliaria, que básicamente que busca evaluar la situación socioeconómica de una familia, ¿no? Aquí están los datos, digamos, generales, como la de la dinámica familiar, situación económica, de vivienda, educativa, las conclusiones, las recomendaciones, que en este caso, por ejemplo, son diferentes recomendaciones que se le da para poder acceder a ciertos beneficios sociales, para poder mejorar las competencias parentales, entre otros, diferentes, de acuerdo a todo lo que se ha visto, digamos, en el contenido del informe. Bien, eso, bueno, hemos llegado al final. Eso es todo con respecto al tema de hoy, bastante amplio en realidad. Espero que haya podido dejar algo, digamos, claro con respecto a estas técnicas de abordaje familiar. Y bueno, me quedo unos minutitos más por si hubiera alguna consulta más. Por ahí les agradecería que sea a través del chat para poder ir avanzando. Y caso contrario, si no, bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Igual si desean las diapositivas, comuníquense con el centro de capacitación para que les hagan llegar los materiales, ¿no? Bien, a Víctor, por ahí me está preguntando, Víctor, si las familias reconstituidas es igual a las familias ensambladas. En términos generales, sí es lo mismo, Víctor. De hecho, las tipologías de las familias cambian de acuerdo al autor, de acuerdo al país incluso, ¿no? A la sociedad, pero en términos generales, en cuanto a la composición de cómo es una familia reconstituida, es el mismo, ¿no? Progenitores o padres que han tenido parejas previas, tienen hijos y luego han formado una familia nueva, ¿no? En otros lo llaman familias reconstruidas, por ejemplo, ¿no? Que digamos es la misma finalidad, ¿no? Digamos la misma composición, por decirlo. Bien, entonces creo que ya no hay más. Sí, 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 estimada licenciada Joyce, agradecerle por la excelente disertación. Muchísimas gracias por su tiempo con nuestra institución y esperamos que a nuestros participantes la sesión del día de hoy haya sido provecho en el ejercicio de su profesión. Nos estaremos viendo en nuestros próximos eventos académicos y voy adelantándole un saludo por el día de la Navidad. Feliz Navidad a todos y a usted, estimada licenciada. muchas gracias igualmente. Que tengan una bonita Navidad y bueno, un bonito año también 2025. Bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada.
Estimados participantes, también agradecerles a ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Todavía nos estaremos viendo antes de Navidad, todavía tenemos una sesión de otro curso. Los enlaces de Zoom siempre estaremos compartiendo a través de los distintos grupos de WhatsApp. Y para el día de mañana estaremos habilitando el vídeo y los materiales más su certificación de esta sesión. Bien, con ello voy a culminar la sesión del día de hoy. Muy buenas noches.